Es día miércoles, en mitad de semana, amigos de Televicentro en el Ecuador y el mundo entero. Reciban nuestro caluroso saludo al iniciar esta emisión de información. Ale, querida Dianita, buen día. Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional en este día miércoles. Se acaba la semana para algunos, pues inicia el feriado. Inicia el feriado, laboralmente la terminamos y seguro al mediodía más de uno habrá pedido el permiso del caso y muchos comienzan ya a irse a las playas, a la serranía, a la Amazonía, en fin, a Galápagos. Hay mucho turismo por hacer y Cuenca que está comenzando a celebrar sus días también. Así es, así que les damos un consejo, por favor, vea que su vehículo está bien, si va a salir de viaje y maneje también respetando los límites de velocidad para evitar accidentes en las vías. La temperatura a esta hora en la capital de la República, en el distrito metropolitano de Quito, está en 9 grados centígrados. Parece que tendremos un día azul, como así se ve dando. Y bueno, de esa manera vamos a empezar contándoles que una mujer de 73 años de edad fue atropellada cuando intentaba cruzar la avenida Simón Bolívar a la altura del sector del Troje. La señora murió y el vehículo fantasma desapareció de la escena donde quedó el cuerpo. Lamentable. Estaba por llegar el mediodía. Doña María y su esposo habrían salido en busca de hierba para los cuyes. Lo más peligroso en la ruta era cruzar la Simón Bolívar. Para ellos el camino era conocido. Lo hacían varios días a la semana, pero en esta ocasión algo calcularon mal. La mujer fue atropellada por un vehículo que circulaba en sentido norte-sur. Tiene 73 años, la misma que ha estado cruzando la calzada de la avenida Simón Bolívar en dirección o en sentido occidente-oriente. Su pareja se salvó de milagro, caminaba 1 metro atrás de la fallecida, fue testigo directo del atropello. Por suerte avanzó a regresar a la vereda, pidió ayuda para evitar que el cuerpo termine destrozado. Los datos del vehículo no tenemos, se va a hacer las respectivas investigaciones por parte de entidades competentes como es el CIA, a intentar dar con el responsable. Sentados al filo de la vía, hijos y nietos lloraban la muerte inesperada, buscaban resignación para sobrellevar el dolor de la partida del ser querido. El cuerpo quedó tendido sobre la calzada, mientras peritos del CIA y agentes civiles de tránsito cumplían con su labor antes que el cadáver sea llevado hasta el Departamento de Medicina Legal. Reduzca la velocidad, si necesita llegar a algún lugar, que vaya prudente, que salga con tiempo, ya que el dolor que causan a las familias no es poco. Junto al cuerpo algunos accesorios del vehículo que sería el presunto responsable del atropello. Aparentemente era parte de un retrovisor. Las pericias determinarán si se convierten en indicios para llegar al carro fantasma. Y con las series que existen en dicho indicio, pues se va a tratar de dar con la identificación del vehículo. En la vía Simón Bolívar los vehículos circulan a grandes velocidades, 90 kilómetros por hora. Entonces a quienes tienen que cruzarla no se arriesguen demasiado. Jamás el humano será más rápido que la máquina. Evitemos desgracias que dejan vacíos irreemplazables. En Quito informó Iván Casamen. Lamentable realmente, hay que cruzar por los pasos destinados, los peatonales. Los cuerpos de 5 miembros de una misma familia que fallecieron en un fatal accidente de tránsito fueron velados en su ciudad natal, allá en Santo Domingo. Entre las víctimas están 2 menores de 7 y 14 años de edad. Las autoridades están investigando las causas de este nuevo siniestro vial. Le contamos. En medio del dolor y lágrimas fueron velados los restos de 5 integrantes de una misma familia, que fallecieron en un accidente de tránsito en el kilómetro 173 en la vía Quevedo Buenafé, donde 2 autos chocaron de frente. 3 ocupantes de uno de los vehículos siniestrados fallecieron al momento del impacto, mientras que otros 2 perdieron la vida en el hospital. Sus familiares lo recuerdan con tristeza. Dolorosa, irreparable, una pérdida muy considerable. Se ha ido la mitad de la vida de mi tío, de nosotros. Compañeras del colegio de Nicolis Itunga de 14 años, quien perdió la vida en el accidente, la recuerdan como una excelente compañera y amiga. Nos duele su partida porque era una persona demasiado buena, pero era una excelente persona, una súper que buena chica. Por otro lado, Alfonso Sánchez, padre de las fallecidas, recuerda que una de sus hijas estaba próxima a contraer matrimonio. En diciembre teníamos esa fiesta, iban a casarse, pero estaba todo preparado, ya estaba todo decidido. En diciembre se iba a casar mi hija Flor con el que iba a ser su marido, también se murió. Mientras tanto, los allegados de las víctimas esperan que las investigaciones determinen al responsable de este fatal hecho. Edison Saavedra.
Y un jornalero fue encontrado muerto en una bananera de la vía Babahoyo-San Juan, mientras que un comerciante fue asesinado en Quevedo cuando pretendía salvar a su esposa de un asalto. Luis Vicente Mallea, de 35 años, fue encontrado por trabajadores de una bananera en la vía Babahoyo-San Juan la mañana del martes. Se presume que el cuerpo habría permanecido de 6 a 7 horas en el lugar antes de que personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador lo llevara a la morgue de Babahoyo. Sus familiares indicaron que Luis era jornalero y que habría salido la noche anterior a comprar licor en una bicicleta. Aparentemente, en el trayecto un vehículo desconocido lo impactó y salió proyectado hacia la cuneta. Debe haber sido medianoche el accidente. El señor ha estado en estado etílico, ha ido a comprar, parece, más licor para seguir bebiendo. Y en la hora de la oscuridad, el carro lo atropelló, pues. En otro caso, un comerciante de 46 años fue asesinado en Quevedo por un sujeto que arranchó el mandil a su esposa, donde ella guardaba el dinero de las compras. El comerciante se opuso al robo y recibió un disparo en el pecho que acabó con su vida. La situación que se da de la delincuencia, que se necesita que haya un resguardo por ese sector, porque hay harto comerciante que llega y así como le sucedió a él, le puede suceder al resto de comerciantes que se encuentran en ese sector. La policía se encuentra tras la pista del autor del disparo, que se llevó entre 40 a 50 dólares. Que si bien es cierto, los delincuentes algún rato van a caer, el dinero o las cosas materiales es lo de menos, se puede recuperar, pero nunca la vida. Por favor, las personas, si ocurren estos eventos, no arriesgar su vida. Con realización de Odette Camacho, informó Valeria Navarro. Es tiempo de contarles que una persona murió y otra resultó herida tras un incendio estructural que se registró en la ciudad de Quito, en la parte sur. Equipos de bomberos que llegaron al lugar del hecho controlaron las llamas. Sin embargo, la fuerza del fuego provocó daños materiales en la vivienda ubicada en las calles Bartolomé Pérez y Rodrigo Salazar. Y en el norte de Quito se reportaron 2 casos de presunto microtráfico. Operativos permitieron el decomiso de dosis de marihuana y también de pasta base de cocaína. El primer caso estuvo a cargo de agentes de la DGI de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana. Información reservada les puso sobre aviso de una persona que transportaba en su mochila sustancias sujetas a fiscalización. De Carapungo avanzó hasta el sector del Condado. En este punto los policías actuaron antes que se pierda en la multitud. Le habían solicitado que él haga esa entrega de esos paquetes. Le iban a pagar por esa entrega $40. Al revisar la maleta encontraron un bloque con una sustancia verdosa, mejor dicho marihuana, además de fundas con dosis de creepy. El peso del alucinógeno pasó el kilo. Estiman que sacaron del mercado cerca de 2.000 dosis. En su maleta tenía 4 paquetes de diferentes tamaños y colores. Un trabajo de paciencia que no se caracteriza por el decomiso de cantidades grandes, pero los resultados están dirigidos a evitar que calles, plazas, esquinas sean contaminadas por quienes se dedican a regar droga a través del conocido cruce de manos. Con este trabajo de inteligencia evidenciamos que en el sector y en los alrededores de las unidades educativas se sigue viendo estos casos de microtráfico, expendiendo a los diferentes estudiantes. El otro caso se registró en el sector de Colinas del Norte. Policías motorizados fueron parados por un adolescente que tembloroso les denunció que 2 sujetos a bordo de una motocicleta le obligaron a consumir algún tipo de droga. Ante la negativa, lo golpearon y se llevaron el celular. El operativo empezó y les ubicaron cuadras más allá y en su afán de huir se lanzaron a una quebrada donde uno de ellos fue alcanzado. Luego de unas 2 horas de búsqueda dimos con la captura de uno de los ciudadanos. Tiene antecedentes prácticamente por el delito de robo a personas. Al parecer no alcanzó a botar el delito, cargaba 39 sobres de pasta base de cocaína y 3 de marihuana. Además recuperaron el celular. En Quito informó Iván Casamen. Un grupo delictivo dedicado presuntamente al robo de haciendas en Quevedo fue desarticulada, esto gracias al operativo llamado Impacto 417 realizado por la Policía Nacional. Entre las evidencias encontradas hay armas de fuego y también una camioneta. Le contamos.
En el operativo Impacto 417, realizado en el Cantón Valencia, recinto Lulo en Quevedo, la policía desarticuló a un grupo delictivo dedicado presuntamente al robo de haciendas. Habían más de 100 casos de robo de fincas en donde realmente era un poco alarmante esta situación, que ingresaban personas que ataban a los ciudadanos, estaban ahí, se robaban todo lo que tenían, ya sean bombas, animales, todo lo que tenían en el punto. Este grupo, integrado por 3 personas, teniendo uno de ellos antecedentes penales, actuaban bajo la modalidad de asalto y robo a mano armada. Llegaron haciéndose pasar como policías primero, pero de ahí le han dicho no, este es un asalto negro tal y cual y le han caído encima. Me maltrataron porque querían amarrarlo a todo y yo no me dejaba amarrar, yo me defendía a mi familia. Me dieron con un revólver, con un palo, machete, cuál es, ahí está, te ven. Producto. Tenían al momento ahí a 4 personas amarradas quienes le estaban robando, los cuales al ver la presencia policial huyeron, eran en total 6. Las evidencias fueron trasladadas hasta el Cantón Quevedo. Este operativo se desarrolló gracias a la labor de inteligencia, investigación y levantamiento de información que ayudó a identificar el vehículo en el cual los presuntos delincuentes se movilizaban. Tras una breve persecución, los uniformados los detuvieron y realizaron el registro, encontrando varias evidencias. Se encontraron 2 armas de fuego, tipo escopetas calibre 16, 5 cartuchos, el vehículo en donde se encontraron todas las evidencias reconocidas por las personas que se estaban llevando en este momento, todas las evidencias como son tanques de GLP, 12 armas blancas, 9 prendas de vestir, cadenas metálicas, 7 sacos de cacao, entre otras cosas más. Y a los detenidos se les dictó prisión preventiva para las investigaciones de ley, informó Patricia Aldaz. Y como parte del proceso de instrucción fiscal que se lleva a cabo por la desaparición de Juliana Campo Verde, la Fiscalía realizó un rastreo con georradar en la iglesia donde predicaba el pastor. ¿Quién sería el principal sospechoso de su desaparición? Este martes 30 de octubre, la Fiscalía realizó un rastreo con georradar en el piso del templo donde predicaba el pastor, que está siendo procesado por el presunto delito de secuestro extorsivo de Juliana Campo Verde. Entonces la intención aquí es identificar a través de un mecanismo tecnológico movimientos de tierra que hubieran podido haber por debajo de la iglesia, porque en realidad después de que se han hecho las investigaciones sospechamos concretamente que uno de los pastores de esta iglesia es quien se deshizo de Juliana Campo Verde, la desaparecida, la chica desaparecida. Este proceso sería parte de la instrucción fiscal que tiene 90 días para seguir las investigaciones en el caso, que mantiene en la incertidumbre a la familia de la joven que desapareció hace 6 años. Conforma esta iglesia una familia, padre e hijos, y entonces es por eso que se sigue buscando haciendo las búsquedas en este lugar. La iglesia intervenida sería propiedad de la familia del procesado, mismo que se encuentra en prisión preventiva en el Centro Regional Latacunga. Esto se debería por las contradicciones que existió en las respuestas del procesado, así como otras evidencias encontradas. Y él creó una serie de artimañas para influenciar y tener una suerte de dominación incluso sobre la víctima y convencerla de varias cosas, hacerla que renuncie a su idea de ir a estudiar en el exterior, incluso convencerla de que tenía que casarse con otro de los pastores. El haber encontrado el chip de su celular insertado en el celular de este pastor la noche de la desaparición nos hace pensar que él definitivamente es el culpable. La joven desaparecida fue vista por última vez el 7 de julio del 2012 en el sur de Quito. Según las investigaciones, la muchacha se habría encontrado con el pastor. Desde aquella fecha hasta la actualidad, no se tiene rastros de la joven, informó Patricia Aldaz. Vamos a Tulcán, allá se realizó la audiencia de imputación de cargos a 2 ciudadanos ecuatorianos quienes fueron acusados de asesinar a una adolescente de 14 años. Ella fue secuestrada, torturada y desmembrada por un supuesto pago de drogas. Terrible, veamos.
es el padre de Madeleine, la menor que fue encontrada descuartizada aparentemente por su padrastro en complicidad de Xiomara, la ex conviviente. Llanto, gritos, dolores, lo que se vivió durante la audiencia esta tarde. Amigos y conocidos de la familia reclaman justicia por la muerte tan violenta de la que fue objeto la adolescente. Que se haga justicia. Y a nivel nacional, cuánto violador, cuánta gente desadaptada, porque esas personas que hacen eso no tienen principios, no tienen valores humanos para poder hacer lo que ha hecho con... Se registraron incidentes entre civiles y policías, quienes pedían hacer justicia por mano propia. La fuerza pública reforzó las instalaciones de la fiscalía para evitar que esto suceda, mientras con dolor sus familiares más cercanos recordaban a la pequeña Madeleine, cuestionando el porqué de su muerte. Queremos saber por qué lo hizo. Según la mamá nos dio una versión de que la niña llevaba una buena amistad. No fue así. ¿Por qué está mi sobrina así? El móvil del asesinato sería un supuesto pago de drogas, en vista de que el padrastro es consumidor. 3 allanamientos se formularon para capturar a los 2 implicados. Uno de ellos registra antecedentes por robo agravado. El presunto agresión se declaró culpable de haber cometido este hecho tan lamentable para la provincia, para la ciudad. Pues. De acuerdo al parte médico legal, la joven presenta un golpe contundente en su cabeza, además huellas de asfixia, lo que le habrían provocado la muerte. Finalizada la audiencia, se dictaminó prisión preventiva para la autora intelectual y el autor material de este lamentable hecho. Es un delito no flagrante, tendrá una duración de 90 días, donde la Fiscalía realizará todos los medios probatorios para justificar tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad de las personas procesadas en este delito. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional tuvieron lugar las últimas comparecencias en torno a la fuga de Fernando Alvarado. Y también les contaremos que hasta este próximo 5 de noviembre la ciudadanía podrá presentar impugnaciones contra las candidaturas para el CNE. Esto y más en un momento más, son las 7:11 de la mañana, 6:11 allá en Galápagos. Seguimos con más información. Este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional tuvieron lugar las últimas comparecencias en torno a la fuga de Fernando Alvarado. En esta sesión, Andrés Michelena, secretario de Comunicación, fue cuestionado por varios legisladores. Presidentas. A las diferentes bancadas les queda un mal sabor de boca las comparecencias de los funcionarios que, según ellos, intentaron deslindarse de responsabilidades respecto de la fuga de Fernando Alvarado. Nadie ha visto nada, nadie sabe nada. Que el culpable ha sido el grillete, y la otra conclusión, que nadie sabe dónde está el señor Fernando Alvarado. Y con esto coinciden la mayoría de legisladores. Quedan una serie de incógnitas. Aquí no existen responsables de los altos niveles. Cuando todos sabemos respecto de todos los fugitivos que existen, es responsabilidad de los más altos niveles. Durante la sesión de este martes, por ejemplo, Andrés Michelena, secretario de Comunicación, afirmó que la Secretaría de Comunicación no tiene competencia respecto del proceso de Alvarado. En este sentido, hablar de acciones u omisiones específicamente sobre la fuga del señor Alvarado no caben en mis funciones y responsabilidades. De otra parte, el director del Centro de Inteligencia Estratégico manifestó que las competencias de esta institución no permiten ejercer el poder punitivo. El Centro de Inteligencia no tiene mando operacional sobre los subsistemas y no tiene competencia en el monitoreo de brazaletes, el mismo que constituye un tema técnico y operativo. Rubén Roballo, director encargado del ECU 911, también fue puntual al manifestar que la plataforma del ECU le facilita al Ministerio de Justicia el instrumento tecnológico. Sin embargo, dijo, según el instructivo, se tienen claras las responsabilidades del Ministerio de Justicia. Es responsabilidad del equipo técnico del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos monitorear y gestionar respuestas de los dispositivos de vigilancia electrónica instalados y disponibles. Ya en la fase de preguntas, varios legisladores cuestionaron al titular de la SECOM. Ana Galarza fue una de ellas. Porque aquí ninguno ha respondido nada. Como bien dijo mi compañera Mae, la culpa es del grillete. El asambleísta Homero Castañera, en cambio, manifestó su preocupación en torno a información que señalaría que 2 gobiernos de la región ayudaron a Alvarado a salir del país. Bolivia y Venezuela contribuyeron para la fuga de Fernando Alvarado. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Qué acciones va a tomar? Finalmente, con 78 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual se convocará una próxima sesión, con el fin de evaluar las comparecencias respecto al caso de Fernando Alvarado. Informó Javier Rosero.
Preste atención. 8 personas son involucradas por la Fiscalía General en el supuesto caso de peculado en la Secretaría de Comunicación, por el que también es procesado Fernando Alvarado. Hoy está prófugo de la justicia. Son 3 los contratos que habrían ocasionado al Estado un perjuicio de $254.000. Le contamos. A raíz de un informe de Contraloría, la Fiscalía recogió los indicios de convicción que señalarían el mal uso de los recursos del Estado en la Secretaría de Comunicación durante la gestión de Fernando Alvarado. Por ejemplo, se habla de la supuesta contratación de empresas relacionadas con funcionarios de la entidad. El caso particular involucra a los hermanos Marco Antonio Bravo, ex subsecretario de Medios Institucionales, y Carlos Bravo, gerente de la productora Corpazgo Gota Azul, con la que la SECOM firmó un contrato para la elaboración de documentales, cadenas y reportajes con un presupuesto de $189.000 más IVA. Gota Azul está relacionada también con el fallecido periodista lojano Víctor Hugo Enríquez Arango, quien fungía como prestador externo. Sin embargo, también mantenía un contrato con la SECOM por $12.000. Aquí, la Contraloría registra una presunta duplicidad de pagos. Además de que la SECOM nunca pudo justificar por qué Enrique fue contratado para la realización de actividades audiovisuales que podían desempeñar personal de la misma entidad, y también se cuestiona que Enrique Arango era bachiller en química y nunca sustentó un título de 3er nivel. Además, investiga el contrato de consultoría de la empresa Satre Comunicación Integral, que en su propuesta para la asesoría de mejoramiento producción Enlace Ciudadano señala un presupuesto referencial de $52.000 más IVA. En total, se habla de que el perjuicio al Estado asciende a $254.000. Informó Carolina Basante. Y la Fiscalía General solicitó a la Corte Nacional se dictamine la fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra la asambleísta Sofía Espín y la abogada Yadira Cadena por una supuesta oferta de tráfico de influencias. La solicitud de audiencia llegó a la Corte el pasado lunes 29 de octubre. Esto ya lo advirtió la asambleísta, quien en sus redes sociales aseguró que sin tomarle su versión, la fiscal subrogante Ruth Palacios quería imputarle cargos. Las acusaciones contra ella y contra la jurista Yadira Cadena nacen a raíz de la visita que ambas mujeres le realizaron a Diana Falcón, ex agente de inteligencia y testigo protegido en el caso del supuesto secuestro del político Fernando Valda, causa en la que es procesado el expresidente Rafael Correa. Espín, simpatizante del correísmo, junto con Cadena, quien forma parte del equipo de defensa del exmandatario, habrían intentado influenciar en Falcón. Ella misma lo dio a conocer en una comparecencia ante una comisión especial que se formó en la Asamblea Nacional para evaluar la conducta de la legisladora. La señora Espín interviene diciendo: lo que necesitamos es que te retractes de lo que dijiste. Tú sabes que eso le puede afectar a Rafael Correa y nosotros te podemos ayudar con un buen abogado. Incluso podemos tramitar un asilo en Bélgica. Dicha comisión concluyó que Espín debe ser sancionada. La situación del asambleísta se complica con la decisión de la Fiscalía, que plantea acusarla por oferta de tráfico de influencias. Para ella, todo esto se trata de una persecución por ser afín al exmandatario Rafael Correa. Sabemos que aquí no hay justicia. Si tenemos que acudir a instancias internacionales, lo haremos. ¿Que quieren hacer show? Háganlo. Informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que el ex procurador Diego García rechazó la acusación de supuesta delincuencia organizada hecha por el político César Montúfar. Esto lo hizo tras rendir su versión en la Fiscalía. Para la Fiscalía General del Estado es una pérdida de tiempo, es dedicarle esfuerzo a una pesca de información, a la búsqueda de un populismo penal, de denunciar cualquier cosa y hacer historias de organizaciones inexistentes, de manera que creo que es una pérdida de tiempo. Y la fiscal subrogante Ruth Palacios solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta Sofía Espín y la abogada de Rafael Correa, Yadira Cadena, por visitar a la procesada Diana Falcón en un centro penitenciario. El delito por el que serán involucradas penalmente será el de oferta de tráfico de influencias. Anteriormente, Falcón aseguró que la asambleísta y la abogada la visitaron en la cárcel para pedirle que cambie su versión en contra del expresidente Correa, quien es procesado por el secuestro de Fernando Valda. Apoyada por el bloque legislativo denominado Revolución Ciudadana, la esposa de Jorge Glass pidió garantías para el ex vicepresidente. Según dijo, el estado de salud de Glass es delicado. Le contamos.
Mientras en el Pleno del Legislativo funcionarios públicos intentaban explicar las responsabilidades sobre la fuga de Fernando Alvarado, en la sala de prensa de la Asamblea el bloque denominado de la Revolución Ciudadana respaldó en una rueda de prensa a la esposa del ex vicepresidente Jorge Glass. Creo que es importante que el pueblo ecuatoriano conozca más de cerca la situación que está pasando el vicepresidente Jorge Glass. De esta manera, la esposa de Jorge Glass ante los medios de comunicación pidió garantías para el ex vicepresidente de la República. Estoy pidiendo misericordia, estoy pidiendo, rogando, pero vuelvo y le repito, hacen caso omiso a pesar del estado de salud de mi esposo. Jorge Glass lleva 10 días de huelga de hambre, por lo que Díaz manifestó que su pedido no obedece a una revancha política, sino que se precautele la salud de su esposo. Para tal efecto solicitó el traslado de este a la cárcel 4. Bueno, tampoco es que la C4 es algo lo mejor para cualquier persona privada de libertad, pero por lo menos acá se garantiza su salud, porque acá están los especialistas, los médicos. Mi esposo es una bomba de tiempo, señor. Hasta ese momento la rueda de prensa marchaba en orden. Sin embargo, preguntas de periodistas incomodaron al bloque correísta. ¿Cuál es la diferencia entre el procesado Glass, señora? No, discúlpeme, yo no puedo dar declaraciones, se va cayendo por lo político. Yo la verdad vengo con mucho respeto a los señores, le pido por favor. Señor, por favor, es inocente. Muchas gracias, gracias a los medios. Es inocente. Cintia Díaz dijo que pedirá de manera formal audiencia con el presidente de la República, Lenín Moreno, para que se garantice la seguridad y salud de su esposo. Informó Javier Rosero. El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de peculado en el caso Petroecuador, mientras que para Alex Bravo y Diego Tapia se ratificó su inocencia. Luego de una larga audiencia de juzgamiento en la que se presentaron varias pruebas por enriquecimiento ilícito, Carlos Pareja Yanuseli fue sentenciado por un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia a 10 años de prisión por el caso de corrupción en Petroecuador. Igual sentencia recibió el empresario Jorge Vivar de la compañía Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica. Mientras que para el ex subgerente de operaciones Diego Tapia y el exdirector del proyecto de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, Alex Bravo, se ratificó su inocencia. Existe un voto de mayoría y uno salvado. El voto de mayoría efectivamente ratifica la inocencia del ingeniero, pero el voto salvado ratifica la inocencia de todos los procesados. La acusación en este caso fue sustentada por el fiscal general Paul Pérez y se logró demostrar que el exgerente de Petroecuador tuvo un incremento injustificado de su patrimonio por más de $1.200.000 en el periodo comprendido entre febrero de 2014 a mayo de 2016. La base de la acusación fue el informe entregado por la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal debido a la contratación de la obra para la recuperación de condensados en la refinería de Esmeraldas. En la contratación habría existido un sobreprecio, pues el presupuesto referencial para realizar la obra era de $23 millones y finalmente se contrató a la empresa Vivar por más de 27 millones. Aquí nuevamente se violenta el derecho de Carlos Eugenio Pareja Yanuseli, siendo un cooperador eficaz de la Fiscalía. Saben quienes sí cometieron delitos dentro de toda una década que Carlos Eugenio les ha dado los nombres. La falta de veracidad dentro de la sentencia que se dicta en este momento va a ser apelada, como no tiene que ser de otra manera. Tras escuchar a las partes, el Tribunal Penal Nacional dio paso a la recepción de las pruebas testimoniales, documentales y periciales y anunció la sentencia de 10 años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios básicos unificados. Además, la reparación integral al Estado por $1.2 millones. El exministro de Hidrocarburos deberá también ofrecer disculpas públicas. Capaya tiene 2 sentencias condenatorias en su contra, una por cohecho en la que recibió una pena de 5 años de prisión y la otra por asociación ilícita, por la que le dieron 6 años de privación de la libertad. El sentenciado además mantiene abiertos 23 procesos judiciales en su contra por diferentes delitos, informó Sara Naranjo. La gerente de medios públicos, Marta Moncayo, presentó ante la Fiscalía de Pichincha una denuncia por presunta intimidación. Asegura que el pasado miércoles le habrían enviado un ramo de flores acompañado de un mensaje para intimidarla. Le contamos. La semana pasada a las oficinas de TC en Guayaquil llegó un ramo de flores con una tarjeta ya por un corte de intimidación. La nota en sí lo que decía es de correístas hasta la misma,
a Moncayo, directora. Es una pena, esta no es la primera amenaza que se ha recibido desde que empezamos a hacer todo lo que es el proceso de transparentar lo que sucedía en los medios incautados. Sin embargo, es la primera física, las otras han sido llamadas o mensajes con terceros. Y el gobierno ecuatoriano, mediante un comunicado emitido por la Cancillería, recalcó que la decisión judicial en la acción de protección presentada por Julián Assange en contra de Ecuador ratifica que el protocolo aplicado para el fundador de Wikileaks guarda armonía con los derechos humanos y restablece su acceso a las comunicaciones. Pero advierte que Assange no podrá hacer ningún tipo de declaración, difusión o pronunciamiento que puedan afectar los intereses del país y aclara que Ecuador no permitirá afirmaciones o insinuaciones que falten a la verdad sobre la conducta del gobierno en el asilo diplomático otorgado. 7:30 de la mañana, 6:30 allá en Galápagos. Hasta el próximo 5 de noviembre, la ciudadanía podrá presentar impugnaciones en contra de los 14 postulantes que continúan el proceso de selección de miembros definitivos del Consejo Nacional Electoral. La cuenta regresiva inició para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones debidamente sustentadas en contra de los 14 postulantes que continúan en el proceso de selección de los miembros definitivos del Consejo Nacional Electoral CNE, que fueron escogidos por su representación de partidos y movimientos políticos. No veo yo en el mundo ninguna otra forma que en la vida política intervenga el pueblo, sino a través de partidos políticos. Así lo hacen en Estados Unidos, así lo hacen en todos los países europeos y por supuesto en los africanos y en todos los demás. Creo que nadie puede negar que Ecuador esté a la altura de los países africanos y que por consiguiente tenemos que acudir a los partidos políticos para integrar los organismos políticos. Desde este 30 de octubre hasta el 5 de noviembre, es decir, 7 días, se podrá presentar impugnaciones en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de todo el país, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entre las causas para presentar este recurso constan: falta de cumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, estar incurso en alguna inhabilidad o haber omitido información relevante para postularse al cargo. Esto se resolverá en audiencias donde se escuchará al impugnante e impugnado. Audiencia pública que sería dentro del término de 3 días para que los ciudadanos se presenten a esta audiencia. Con esos resultados se tomarán en cuenta los méritos. De los 14 deberán quedar 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral y sus respectivos suplentes. Tome muy en cuenta quienes están hasta el momento: Estela Cero, Diana Tamaín, José Cabrera, Lenin Duque, Georgie Gorosabel, Hugo León, José Merino, Ezequiel Morales, Camila Moreno, Mérida Nájera, Fernando Pita, Javier Torres, Blanca Velázquez y Luis Verde Soto, informó Héctor Romero. Y el movimiento Alianza País dio a conocer cómo será el proceso de inscripción para las personas que podrían ser representantes de las diferentes dignidades de elección popular. Al momento se estarían realizando las inscripciones de los precandidatos de los diferentes distritos de las parroquias y cantones de Quito. Por otra parte, René Espín, director provincial de Pichincha, mencionó que presentarán una propuesta en la Convención Nacional del Movimiento. El conocimiento de los territorios, el conocimiento de las competencias, la experiencia que tiene que tener para poder liderar todos estos procesos, y si obviamente el voto popular nos favorece, la representación como autoridad tiene que estar en los mejores hombres y mujeres de Movimiento Alianza País. Aquí la decisión se sustentará en el diálogo interno, fundamentalmente en la construcción de acuerdos y consensos. Esta propuesta de Convención Nacional que permita justamente incluirnos, pero sobre todo que esté enfocado a la construcción de la unidad y por supuesto a la movilización de la militancia del Movimiento País en miras del próximo proceso electoral. La nueva pregunta de consulta popular podría incluirse en los próximos comicios de este 2018, así lo solicitaron los Yasunidos, de comprobarse que hubo fraude en su propuesta de 2014, en donde se cuestionaba la explotación del Yasuní. Una comisión del CNE analiza esta posibilidad. Le contamos.
Una nueva luz de esperanza se abre en el colectivo Yasunidos, pues una comisión conformada por un delegado del Pleno del CNE, un representante de la Academia y un integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción realizarán una auditoría independiente al proceso administrativo que se dio a la iniciativa de consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, presentada por el colectivo en 2014. Estamos viendo un acto de reparación integral que ha surgido, claro, por nuestro reclamo, pero no solo nuestro reclamo, sino también por acción del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones que se han manifestado su preocupación de que durante la época en que nosotros tratamos de pedir una consulta, hubo varios indicios de fraude ahí. Incluso dicen, se cambió el reglamento cuando se estaba recogiendo las firmas. Alrededor de un 60% de ellas fue rechazada. El CNE nos aprobó al final 359,000 firmas válidas, pero eso significa que nos anularon 257,000 firmas y muchas de esas fueron anuladas por cuestiones de forma, por cuestiones como que el tamaño del papel. A pesar de que se inició la explotación en el área de Tambococha y Tiputini, el colectivo dice que aún están a tiempo de detener el extractivismo y no dejar que en Ispingo se intervenga. El Ispingo no está explotado y el Ispingo está en el corazón del Yasuní y es en donde están los pueblos no contactados. La comisión deberá elaborar un informe que será puesto a consideración del Pleno del organismo electoral. Verificar los formularios, verificar las ánforas, observar cómo fue el proceso en cuanto a metodología para haber dado de baja lo que ellos llaman más de 1 millón de firmas. El plazo para elaborar el documento será hasta el 6 de noviembre próximo. El mismo podría sugerir que se desarrolle la consulta popular y los Yasunidos ya adelantan que, de ser así, podrían solicitar que se incluya la pregunta en los próximos comicios del 2019. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de hacer una nueva pausa comercial. Al retornar tenemos noticias internacionales. Donald Trump propuso eliminar la ley que otorga la nacionalidad a las personas que nacen en Estados Unidos. Hay una nueva iniciativa ambiental y se desarrolla a nivel nacional, esta vez por parte de los entes gubernamentales. Se restringieron los plásticos de un solo uso en todas las unidades, o sea, en los colegios. Así que esto lo estaremos contando al retornar en la primera emisión del Noticiero del Comercio TV en la señal de Televicentro. Una pausa. Por eso te quiero Cuenca, por eso te quiero Cuenca. Los encantos de las Atenas del Ecuador enamora a propias y extraños y es el lugar predilecto para visitar en este feriado. Los turistas y aventureros, amantes de lo bello, de seguro escogerán la ciudad de Cuenca para visitarla, porque descubrirán la belleza de una urbe que abarca con ese esplendor una diferencia con otros mundos recorridos. Sobre todo, se llenarán de alegría que riega por todos sus tradicionales sectores los músicos callejeros. En el corazón de esta cuenca, el arte se esparce también por los vividores de la cultura, muestras artísticas que imprimen el sello de quienes pernotan en esta Atenas del Ecuador. Precioso, que así lo que voy viendo, limpieza, orden. Más acogedora será la estadía del turista en esta ciudad serraniega al visitar su centro histórico, llenos de historia y de identidad, lugar donde se concentra el pasado y las versiones modernas de una herencia cultural inmensa. Cuenca es la ciudad más bonita del Ecuador, ¿verdad? Y nunca me cansaré de venir, ya varias veces que vengo, y siempre me parece como algo nuevo, algo verlo nuevamente así, es maravilloso. Y qué decir el espacio para el derroche de los sabores, donde se descubre los tradicionales platillos cuencanos, todos ellos de la sabiduría de las manos culinarias de los expertos. Les hacemos la invitación a todos que vengan y disfruten de nuestra gastronomía. Además también fuera de la trucha tenemos lo que es el cuy asado y muchos productos. Y para relajar el alma no encontrará el mejor sitio, el paseo por el barranco.
lugar de ensueño en el que se muestra señoriales las casas del pasado y presente, mirándose presuntuosamente en el cristalino Tomebamba. Queremos invitarles a ecuatorianos y a extranjeros en general para que nos acompañen en estas fiestas que tienen más de 350 actividades. Cuenca es Cuenca por donde se lo admire y se lo admire. Ciudad señorial, cuyos hijos abrazan al visitante con amor y cariño para que siempre regrese a visitarla. La creencia de que los difuntos regresan del más allá para venir a disfrutar de lo que en vida eran sus platos favoritos ha hecho que cientos de visitantes, los naturales de esta ciudad que vamos a hablar y los turistas recorran pues las diferentes zonas de la provincia de Santa Elena. Esto para deleitarse de las delicias de la gastronomía peninsular. Ahora que estamos en esta época, le contamos. Previo al feriado de los fieles difuntos, en la parroquia Manglar Alto de la provincia de Santa Elena se efectuó por cuarto año consecutivo la puesta de mesa de muerto. Esta tradición, que se ha convertido en uno de los principales atractivos en estas festividades, reunió a cientos de peninsulares. Nos preocupamos en seguir rescatando esta tradición, que no se pierda la tradición cuando un ser querido parte de nuestro lado. Recordemos que siempre decían nuestros antepasados que los muertitos vienen a comer y lógicamente el 1 de noviembre son los fieles pequeños y el 2 de noviembre los fieles grandes. Recuerdo que yo tenía 12 años y yo le había puesto la mesa a un hermanito y yo me puse debajo de mi casa y le llamé a mi hermanito que le decíamos Chichito y yo le decía, ñañito, ñañito, come, 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 que ahí está la comida, ñañito. Y mi ñañito me respondió, me dijo, ah. Varias representaciones se realizaron en el evento. La creatividad de los comuneros en las confecciones de los panes fue el deleite de los asistentes. Turistas extranjeros disfrutaron de la ceremonia. Es muy linda aquí, sí, muy lindo aquí. Es muy, para los vistos es, no conocemos, no sé, pero es muy rico, sí, aquí sí. Autoridades, invitados especiales al evento disfrutaron de la puesta de mesa. Varias carpas fueron preparadas, cada una representaba a las comunidades que conforman esta parroquia. Tenemos tradición de picante, el arroz con dulce, la natilla, ya la torta de camote, hecho con leña mismo. Los invitamos a todos los santaeleneses, a todos los hermanos ecuatorianos que vengan a Santa Elena y puedan muertear, como decimos nosotros. Santa Elena se alista para este feriado y espera a los visitantes para compartir esta costumbre ancestral. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao.